Está Sergio Berni en línea, ahora sí. Sergio, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, primero, antes de ir a lo político, quiero rescatar lo que ayer el procedimiento que usted hizo respecto al narcotráfico, estas personas que bueno, obviamente perdieron la vida porque, bueno, se forman, hay grupos muy importantes también en provincia de Buenos Aires de narcotráfico y se arman las peleas que son naturales, lamentablemente, a ese negocio, entre comillas, ¿no? Y es importante lo que dijo, dos cosas importantes. Primero, que se va a investigar la responsabilidad policial. Eso me parece que es casi un hecho. Y lo otro es la inacción de la justicia, Sergio, ¿no? Sí, por supuesto que me parece que en situaciones como esta no podemos dejar de por lo menos investigar el accionar de la comisaría, más allá, como un punto a favor, digamos, es que esa misma comisaría hace más de un mes había pedido 7 allanamientos en donde 2 de los implicados en el homicidio de ayer estaban sindicados como responsables de venta de droga en esos allanamientos, o sea, y la justicia durante casi un mes estuvo con el expediente parado. Me parece que tenemos que discutir una nueva justicia, una justicia que sea parte de la solución y no parte de los problemas, y una justicia que esté, por sobre todas las cosas, al alcance de todo. Mire, cuando hablamos de inseguridad, siempre pensamos en las personas que van en alta gama o que viven en grandes casas y que les entran a robar, que sí, que es un hecho, pero créame que las personas que más sufren los temas de inseguridad y los que más les cuesta el acceso a la justicia son justamente la gente que está en esa situación de vulnerabilidad, donde la falta de justicia y la falta de seguridad es un hecho no solamente indigno, sino que además genera grandes desequilibrios en las relaciones sociales de esos barrios. Ahora, digamos, la gente de la comisaría va a tener su castigo, ¿no? Va a tener su pena, o se va a investigar primero hay que investigar. Está bien. Hay que investigar qué pasó, la verdad que no. Bueno, pues supongamos que se determinan responsabilidades, se va a investigar si hay responsabilidades. Ahora, ¿y el Poder Judicial qué? O sea, digamos, usted está diciendo... Me parece que ese es el gran debate que tenemos que tener, sí. Es el gran debate. Cuando hablamos de reforma judicial siempre tiran la pelota pensando que la reforma judicial es para satisfacer alguna necesidad individual, y la verdad que la reforma judicial tiene que ver con esto, tiene que ver con una justicia que intervenga, que sea ágil, pero también usted, señor Méndez, que sabe cómo funciona por sobre todas las cosas del narcotráfico, también la política se tiene que hacer cargo muchas veces de la desfinanciación que tiene la justicia, ¿no? Usted sabe que hay en la vida, nosotros nos hemos cruzado muchas veces en tareas, usted periodísticas o de investigación con temas de narcotráfico, y usted sabe que hay sectores de la justicia que son totalmente incompetentes, sectores de la justicia que son totalmente vagos y no les gusta trabajar, sectores de la justicia que se le atraban, se le pareciera que se duermen los expedientes porque algunos son cómplices, y sectores de la justicia muy capacitados, muy trabajadores, pero que no tienen las herramientas para trabajar. Y eso también es una responsabilidad de la política. Usted no puede hacerse el distraído cuando tiene una fiscalía con 300 expedientes y un solo fiscal. Entonces, no le echemos solamente la responsabilidad a la justicia, hagámonos cargo de lo que nos toca también a la política. Sí, a ver, Sergio, creo que la política también es responsable del Poder Judicial, es cierto, pero eso no escapa a yo no quiero que el Poder Judicial... Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Sí, pero usted fíjese, Sergio, a ver, hay droga en un lugar y el responsable es el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad, o el responsable es solo el político, pero lo cual puede ser cierto, o sea, digamos, puede haber responsabilidad policial, política, etcétera, pero nunca nadie, en ningún caso de narcotráfico, nombra a los jueces. Nunca. Mire, le voy a decir una cosa, usted que es una de las personas que más de esto entiende, usted sabe muy bien que los países siempre discutimos y siempre hablamos de la policía, falta de policía, más policías, y todos creemos que el problema de seguridad se resuelve solamente con más policías en la calle. La policía es un factor fundamental, es un factor importante a la hora de prevención, pero si usted no tiene políticas públicas que penetren fuertemente en educación, en diferentes... Pero aparte, los países que más seguridad tienen y mejor seguridad no son los países
que más policías tienen, son los países que más fiscales y jueces tienen. Entonces, fíjese la importancia de lo que estamos hablando. Sergio, mire, a colación de lo que usted dice, a modo de ejemplo, hace 2 semanas lo conté aquí en la radio, me intentan robar el celular en Olleros y Charlón, ¿no? Bueno, me trabo, pero por una reacción y no me lo puede robar, ¿no? Pero fue una cuestión muy violenta, porque fue de atrás, bueno, fue muy violento el episodio. A 50 metros había un policía. O sea, no quiere decir que no hubiera policía, hace 50 metros nada más, digamos. O sea, eso sí. No tengo ninguna duda que, como dije recién, la policía es importante, sí, claro que es importante. Ahora, ¿es excluyente? Absolutamente que no. Si pensamos que todos los problemas de seguridad se resuelven solamente con más policías, nunca vamos a poder salir de este atolladero estructural que tenemos desde hace mucho tiempo. Necesitamos políticas de inclusión. Usted sabe que hay una relación directamente proporcional entre la caída del PBI de un país y el alza de los delitos. Claro. La pandemia ha sido una demostración en todo el mundo de cómo más allá de la cuarentena aumentaba el delito, porque hay problemas económicos muy serios en los lugares más vulnerables. Sí. Entonces tenemos que hablar de políticas económicas, tenemos que hablar de política de educación, tenemos que hablar de política de inclusión. ¿Despenalizamos la marihuana? Políticas. ¿Cómo? ¿Despenalizamos la marihuana o no? Mire, yo no creo en... A ver, primero cuando hablamos de despenalización tenemos que saber cuál es el objetivo que uno busca a la hora de despenalizar. Muchos creen, cuando hablamos de despenalizar una actividad ilícita, de lo que estamos hablando es lo que genera la actividad ilícita. La actividad ilícita, en este caso el venta de la droga, genera 3 cosas. Genera violencia, que no lo puede discutir, genera corrupción, o tiene alguna duda, y genera la ruptura del tejido social. Usted sabe el desastre que hacen los barrios más vulnerables, aquellos venta de drogas que utilizan a los chicos y que les pagan 2.000, 3.000, 4.000 pesos todos los días para que vendan y sean soldaditos. Sí. Cuando hablamos de despenalización hablamos de combatir eso. La despenalización seguramente trae como consecuencia un aumento del consumo, sí, claro, por supuesto, y está demostrado. Pero para eso también tenemos que actuar. Si vamos a despenalizar, tenemos que actuar con fuertes políticas de prevención, algo que hace mucho tiempo que no veo. Yo no veo política de prevención y mucho menos de recuperación, y si no, veamos lo que pasó con el señor Chano. O sea, el señor Chano, una persona que tiene todas las posibilidades económicas para poder iniciar un tratamiento de rehabilitación, entró en una suerte de calvario él y su familia, porque es muy difícil generar ese tipo de políticas públicas y que sea de uso masivo. Si el problema que tuvo Chano fue un calvario para su madre, imagínense en los sectores más vulnerables, donde el consumo de droga, de pasta base, de marihuana es moneda corriente. Bueno, esas son las cosas. ¿Qué respuesta lúcida? ¿Qué respuesta lúcida que he escuchado, Sergio? Me parece que hay una gran hipocresía por parte de la política y no querer discutir temas que son fundamentales, y que siempre parece que se guardará esto debajo de la alfombra, y esto sale a la luz cuando toca a personas famosas, como fue Maradona, como es Chano, pero tenemos que saber el sufrimiento que tienen las familias, porque el problema es familiar, de aquellos chicos que están en situación de vulnerabilidad y que entran lamentablemente a este mundo de la drogadicción. Entonces, son 2 cosas distintas. Sí. Una cosa es la despenalización y cuál es el objetivo que buscamos. Claro. Cuando hablamos de despenalización, buscamos que no haya violencia, buscamos que no haya corrupción y buscamos que no haya destrucción del tejido social. Claro. Ahora, si lo que queremos prevenir es la adicción, tenemos que trabajar en políticas públicas fuertes de prevención. Y cuando vamos a hablar de despenalización, primero, si hablamos de despenalización de la marihuana, usted sabe que en la Argentina ya está despenalizado, de hecho. Sí, claro. Sí. Y que además me parece que hay algo que hay que hacerlo ya para evitar todo trámite burocrático. Usted sabe la actividad judicial que lleva cuando usted detiene. Mire, siempre se dice, bueno, el policía pasa detiene a un chico que está fumando porro. Bueno, si el policía no lo hace, ingresa en lo que se llama incumplimiento de la obligación de un funcionario público, porque la ley así lo dice. Entonces, y siempre el hilo se corta por lo más fino, o el chico que fuma porro o el policía. Y eso genera toda una actividad judicial
para que termine en nada. Entonces, por un lado tenemos que terminar con esa gran hipocresía. Por el otro lado tenemos que terminar con la hipocresía, por ejemplo, de tener una ley, y lo hablo con usted porque yo sé que ustedes comprenden lo que estoy hablando, porque esto sabe mucho y me consta porque lo hemos trabajado cuando usted estaba en Córdoba. Me están matando en la radio porque no hemos pasado de horario, Sergio. La verdad que está fantástica la entrevista. Otro día cuando quiera hablamos profundamente. Esto me parece que es un tema que hay que discutirlo y conversarlo, pero por un largo tiempo. Pero yo le he pedido entrevista a usted. Usted me tiene que dar la entrevista esa para que podamos debatirlo en serio, porque la verdad que tiene una respuesta muy lúcida. Nunca escuché una respuesta tan lúcida como la que usted dio hace un rato. Usted dijo que hay que ver cuál es el objetivo de despenalizar, nombró los 3 factores que despenalizando se pueden erradicar y cómo de alguna manera despenalizando, si bien va a haber más consumo, cómo el Estado tiene que estar presente para que no lo haya. Para mí es la respuesta más lúcida que yo he escuchado en los últimos tiempos de un dirigente político. Por eso digo, es interesante poder hablar con usted, Sergio, por eso siempre le pedimos la entrevista, porque sé que conoce y sé que quiere modificar esa situación, me consta, entonces es necesario que su palabra se escuche, ¿se entiende? Bueno, ojalá algún día los argentinos nos animemos a debatir en serio un gran flagelo que no es solamente de Argentina, es a nivel mundial, todo, claro. un flagelo que viene avanzando de los años 70, que parece que no tiene techo y que, como decía Einstein, solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Y no solamente la Argentina, el mundo sigue haciendo lo mismo para tener ni siquiera los mismos resultados, siempre peores resultados. Bueno, muchas gracias, Sergio, le mando un fuerte abrazo, me han quedado muchas preguntas por hacerle. Gracias, viejo, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Pasaba Sergio grande. Un abrazo a todos. Pasaba Sergio grande. Un abrazo a todos. Pasaba Sergio grande.